Hey, ¿qué onda mi racita futbolera? Sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta. Mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión les traigo la... Hey, ¿qué onda mi racita futbolera? Sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta. Mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión les traigo un video opinión acerca de todo el tema Iván Alonso. Se ha criticado mucho su proyecto, tanto por prensa como por afición, estas últimas semanas a raíz de todo el tema de Luka Jovic. Evidentemente, el tema del 7-0 en la Leagues Cup, el fracaso en la Leagues Cup, también ha terminado por agravar un poquito el tema de Alonso, pero merece salir Iván Alonso. Su proyecto ya fracasó, su proyecto murió ya. Es lo que vamos a estar platicando, ya que yo tengo una opinión muy particular acerca del tema. Y quiero compartirla con ustedes y que ustedes igual me puedan poner en los comentarios qué es lo que piensan acerca del tema. Así que acompáñenme en el siguiente video. Y bueno, camaradas, como les comento, durante las últimas semanas se han vivido una etapa complicada en Cruz Azul, que se puede enderezar un poquito, ¿no? Acerca el camino después de la victoria de Cruz Azul frente al Atlético de San Luis, una victoria que igual muchos critican por finalmente cómo se termina sufriendo el partido, un partido en el que San Luis prácticamente no hacía nada, se termina empatando. Hoy está de moda, hay que decirlo, o por así decirlo, el putear al equipo, el decir que tenemos un mal equipo, un mal plantel, y que Iván Alonso ya está acabado, ¿no? Que ya su proyecto murió y que lo mejor sería que terminara saliendo él, ¿no? La opinión está dividida, obviamente, hay quienes opinan eso, hay quienes no, hay quienes están, como en mi caso, a muerte con el proyecto de Alonso, pero que no por eso vamos a dejar de criticar lo que se hace mal, ¿no? Lo que se hace bien hay que aplaudirlo, lo que se hace mal hay que criticarlo, ¿no? Y muchos, y se ha puesto sobre la mesa, sabemos que desde que llega Iván Alonso a Cruz Azul, ha sufrido cerca de un acoso, de un ataque acerca de la prensa, o bueno, de un sector de la prensa. Personajes como David Faitelson han lanzado acusaciones, aunque después se quieran escudar diciendo que no eran directas, que no tienen nada en contra ni de Cruz Azul ni de Alonso, igual Héctor Huerta y demás personajes de ese tipo de calaña, ¿no? Que viven su vida, o viven han forjado su carrera en base a la polémica, más que en realidad a la investigación periodística seria. Obviamente hay otros personajes dentro de los medios que han apoyado y han alabado la labor de Alonso, pero creo que sí es un sector muy marcado en el que se le han hecho muy fuertes críticas, duras críticas hacia su persona, incluso pues tachándolo de criminal, ¿no? De cometer delitos fraudulentos. Y hace poquitos días se dio el caso con el tema de Giacomakis, diciendo que él manda mensualmente una cierta cantidad de dinero hacia Luxemburgo, o una cuenta en Luxemburgo, algo así, el cual son temas que a mí no me interesa tocar, ¿no? A mí me interesa tocar lo deportivo. Durante este mercado, me parece que se marca un precedente, ¿no? O se han marcado varios precedentes que son los errores de Alonso, por así decirlo, ¿no? A raíz del tema Jovic, que se cae lo del tema Jovic, y creo que la molestia de la afición no es que se caiga Jovic, no es que no llegue Luka Jovic, es que después de que en mismas conferencias de prensa se aceptara el interés, pero se especificara o se puntualizara en que era o tal vez el candidato más fuerte, pero que era uno de varios que estaban en lista. Y de que hoy termine siendo el Toro Fernández quien está registrado para jugar con Cruz Azul. Para mí ese es el problema, que después de tanto que se habló, de tanto que se dijo que había más nombres, termine siendo el Toro quien termine siendo registrado, cuando aún hay tiempo
se supone que hay dinero, y hoy en día incluso la plaza de Piovi te va a quedar libre, ¿no? De no poder liberar una sola plaza, pues vas a tener dos disponibles. Por ahí se dice que esas dos plazas se ocuparían directamente bueno, por lo menos la plaza de Piovi, porque evidentemente la del Giacomakis la va a ocupar el Toro, se ocuparía para antes de la Interamericana, ¿no? La que se va a disputar en diciembre, ¿no? Pero para mí eso causa el tema de la molestia de la afición, ¿no? La incapacidad de Cruz Azul de poder cerrar este tipo de fichajes de renombre. Pero bueno, este no es un mal de Alonso, es un mal de Cruz Azul en general. El último gran nombre rimbombante, ¿cuál será? Roque Santa Cruz, que para muchos fue un fracaso, precisamente también con muchos temas de lesiones. Ese para mí es el problema. ¿Por qué la afición se molesta con el tema de Borre? Porque después de decir que Cruz Azul va a gastarse 10 millones en un jugador, como fue en el caso de Borre, o fue en el caso de Luis Suárez, pues termina llegando un jugador X, ¿no? O no termina llegando ya de entrada nadie. Ese para mí es el molestar de la afición, pero como digo, no es un mal de Alonso, es un mal de Cruz Azul en general. El problema es que estábamos acostumbrados a fichajes, al menos el nombre de buena calidad de Alonso, por lo menos yo sí creí que se iba a dar, sinceramente, yo sí lo miraba en Cruz Azul, para que ahora digan, pues que siempre no. Pero esto debe marcar la salida de Iván Alonso. ¿Esto debilita las posibilidades de Cruz Azul? No, creo que no, en cierta parte. Cruz Azul me parece que sigue estando entre los mejores planteles de la liga. Me parece un plantel que está por lo menos luchando por el segundo o el tercero lugar en poder, porque lo veo mejor que América, sinceramente. No lo veo más yo lo veo a la par de Toluca, Monterrey o Tigres. Creo que Cruz Azul sigue estando entre los 5 mejores planteles. Y en cuanto a los favoritos, me parece que está entre los 3 lugares igual. Me parece igual que Cruz Azul no se movió por la caída de Jovic. Tal vez con Jovic yo lo hubiera visto como el favorito. Hoy me parece que sigue estando dentro de los primeros 3. Ese es el detalle, ¿no? Después el 7-0, que la verdad sí es un resultado muy polémico, sí es un resultado humillante, pero volvemos a lo mismo. Por más humillante que sea el resultado, merece la salida o el fin de un proyecto, porque vamos a ser sinceros, si se va el Arcamón, eso sería ponerle prácticamente la última o la penúltima clavo al ataúd del proyecto de Iván Alonso. Muchos dicen, no, que se vaya, pero que se quede Alonso. Ojo, yo pienso que si se va al Arcamón, puede llegar a su fin ya el tema de Iván Alonso. Finalmente es el director técnico que ellos traen. Muchos también le tienen tirria al Arcamón porque preferían a Guillermo Almada. Y a ver, yo también lo prefería. Pero me parece que quitando las opciones más importantes como lo es Almada, Almeida y el Turco Mohamed, que son técnicos vigentes y que siguen siendo buenos entrenadores y que han sido campeones en México, la mejor opción era el Arcamón, o es el Arcamón, y me mantengo en mi opinión. ¿Por qué? Porque de toda la baraja de técnicos, es un técnico que ha conseguido buenos resultados con equipos limitados. Tal vez por ahí León, que fue su proyecto más ambicioso, su equipo más fuerte, pues no lo terminó por hacer tan bien, a pesar de levantar un título en CONCACAF, ¿no? Pero varias cosas son las que ha ido Alonso pues evidenciando que pues, no todo lo que toca es oro, ¿no? El tema de los delanteros, que es donde peor le ha ido también, pero volvemos a lo mismo. Es error de Alonso. El Toro Fernández, no puedo decir que era un jugador libre de lesiones. En Juárez había tenido una lesión que lo mantuvo un tiempo alejado, pero después de volver no recayó. En Pumas no recayó los 6 meses que estuvo, y en Cruz Azul pues se criticó mucho el tema físico, ¿no? No solo del Toro, sino varios jugadores a la recta final del torneo pasado se comenzaron a lesionar. Y pues el Toro obviamente recayó en una lesión. Rubens Valenzuela para mí hizo un mal trabajo como preparador físico, e incluso pues hay rumores de que arriesgó jugadores que no debió haber arriesgado. Entonces, ¿es culpa de Iván Alonso? No, pero sí es una mala decisión al final de cuentas, porque es un jugador que él trajo por una gran cantidad de dinero. El tema de Giacomakis, otra vez lo mismo. Buenos números. En su primer torneo mete, si no estoy mal, 7 goles, da como 4 asistencias en 12, 13 partidos. Oye, son números excelentes.
El problema es su segundo torneo donde ya se le miraba incómodo, se miraba falto de confianza y físicamente nunca logró estar al 100 y se lesionaba mucho, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Es verdad que venía después de una lesión fuerte de la MLS, pero tampoco era un delantero que se caracterizara inmediatamente por tener lesiones. Vuelvo a lo mismo. ¿Es culpa de Alonso? Puede ser. Él los trajo finalmente. La responsabilidad es suya, no la culpa. No es culpa, es una responsabilidad. Es una decisión que él toma que al final de cuentas no sale. Por X o Y es un jugador que se va de Cruz Azul sin cumplir las expectativas de este proyecto. Sí, es verdad. El otro error de Alonso para mí es nunca terminar por redondear el plantel, ¿no? Siempre que acabábamos el plantel decíamos, joder, está muy bueno el plantel, es un plantel muy fuerte, es un plantel vasto, pero me sigue faltando un central más. ¿Dónde está el otro central, no? Dita, hasta la fecha, no tiene un suplente. En la izquierda, en la central izquierda, pues estaban Chiquete y Piovi, ¿no? Y siempre, si hay jugadores donde tienes que tener más de una posición, de una opción por posición, es precisamente en la central. Tienes que tener dos centrales derechos, suplente y titular, y dos centrales izquierdos, suplente y titular. Dita no tiene un lateral suplente, ¿no? Luego, a Cruz Azul le ha costado mucho el juego aéreo. No has traído a alguien para que te cubra esa posición, te cubra esa carencia, te solucione ese problema. Cruz Azul, desde Anselmi para acá, ha defendido mal, es la realidad. A pesar de que no ha sido nunca las defensas más goleadas, no ha sido una defensa tan sólida. La mejor etapa defensiva fue con Vicente Sánchez precisamente, ¿no? Y hoy se evidencia mucho que con Larcamón la faceta defensiva cuesta demasiado, ¿no? Entonces, creo que esos son los errores de Alonso. Sí, no son muchos, pero pueden ser graves, ¿no? Entonces, ¿por qué un sector de la afición? Y digo un sector porque hay varios aficionados que no están a gusto con Alonso y aprovechan cualquier cosa para tirarle y para decir, es que yo dije desde un principio que les interesa más tener la razón que al equipo le vaya bien. Y eso es algo que hemos platicado aquí con Tadeo, ¿eh? A mí, personalmente, no me interesa tener razón. Alexis Gutiérrez un tiempo me cayó la boca y yo estaba feliz por eso. Yo estaba feliz de que a Alexis Gutiérrez le fuera bien con Cruz Azul, a pesar de que no eso fuera un jugador que a mí me gustaba y que en mi opinión debió haberse ido hace bastante. Pero dejó buenas sensaciones en su tiempo con Anselmi y dejó un buen dinero. Oye, yo no tengo nada que reclamarle a Alexis Gutiérrez como jugador en Cruz Azul. Creo que cuando estuvo y rindió, lo hizo bien. Después con Vicente Sánchez ya no pudo, pasó un mal momento y ya no pudo ganarse el puesto. Ni modo, es fútbol. Pero en su momento yo estaba feliz de que me estuviera callando la boca. Hay gente que no, hay gente que espera que Cruz Azul le vaya mal para sacar todo ese resentimiento que tienen como aficionados, hablando exclusivamente del aficionado. No me meto con nadie como persona. Pero en realidad me sorprende la cantidad de gente que no quiere a Iván Alonso porque no trajo al delantero que querían, porque finalmente pues el equipo no ha sido campeón de liga, pero aunque se han quedado muy cerca y es a donde voy ahorita, por no haber traído al director técnico que ellos querían, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo malo de Alonso, esos son, por decir algo, sus errores. Pero ¿por qué yo estoy a muerte con el plantel? Y aún así puedo decir, con el proyecto, perdón, pero aún así puedo decir, aquí se ha equivocado Alonso, aquí no lo ha hecho bien. Porque simplemente recuerdo cómo era Cruz Azul antes de Alonso. Y eso me hace decir, ¿sabes qué? A pesar de que se ha equivocado, creo que merece seguir en Cruz Azul. Y recordemos, ¿no? Cruz Azul después del título, que muchos se lo quieren colgar a Dávila y a Ordiales, y no, yo le doy su respectivo crédito a Ordiales en haber traído a Romo y a Rivero, la verdad, dos de los mejores fichajes de Cruz Azul en este siglo, sin duda alguna, pero de ahí en fuera todo mal con Ordiales, mal y de malas, robó mucho, su hermano era uno de los promotores de cabecera y su principal activo era Vaca, a mí no se me olvida, por más de que muchos lo quieran olvidar. Y muchos quieren comparar a Alonso con Dávila, con Ordiales. Este personaje tuvo dos etapas con Cruz Azul y en ambas fracasó rotundamente. El equipo nunca llegó a ningún lado con él. Él se topó
con lo que ya había dejado Ricardo Peláez, y aunque a muchos no les guste admitirlo, con Peláez se comenzó el camino del título. Recuerden cómo fue ese tiempo. A partir de que Peláez llegó, cayeron varios títulos, cayeron buenos resultados, buenos refuerzos, buenos jugadores que a la larga terminaron siendo vitales en la consagración del título de liga. Los más importantes, por ejemplo, Chuy, que ese torneo del título fue un gran jugador. Pablo Aguilar, que era ese líder en defensa que necesitaba Cruz Azul. Escobar, que estábamos hablando del mejor Escobar en Cruz Azul. Cabecita Rodríguez, un baluarte. Entonces, y por ejemplo, entonces también, si quieren darle crédito a Ordiales, pues también habría que darle crédito a otros técnicos, ¿no? Entonces, ¿no? A otros gente como los que trajeron al Aldrete, ¿no? O a Chuy, pues no puede ser así, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿no? Angulo también era de Peláez, y también Paul Fernández eran de Peláez, que al final terminaron poniendo su granito de arena, ¿no? Walter Montoya era del Yayo, y no veo a nadie dándole crédito. ¿Por qué? Porque pues, el fútbol no funciona. Este proyecto era en un 80% de Peláez, y ya, lo demás, por ejemplo, quien trajo a Reynoso también contribuyó, quien trajo a Romo contribuyó, que fue Ordiales obviamente, a Romo y a Rivero. Pero después de eso, ¿qué pasó? Y con el mismo Reynoso, poco a poco Cruz Azul se fue debilitando. Cruz Azul poco a poco pasó de ser un equipo que ganaba la Leagues Cup, que ganaba la Copa, que ganaba cualquier trofeo, porque Cruz Azul se convirtió en ese tiempo en uno de los equipos más ganadores de la década. Únicamente faltaba redondear con la Liga, que al final se consigue. Pasó de ser un equipo que peleaba en todos los torneos que disputaba a ser un equipo que aspiraba apenas a calificar a la liguilla, e incluso apenas a calificar al repechaje. A partir del tiempo de que se consigue el título, se compite por la CONCACAF, se fracasa con todo, y Reynoso, no tengo ningún problema. No todo fue con miel sobre hojuelas, pero se consigue el título de la novena, y eso para mí le da mucha validez a Reynoso como DT. Para mí es el jugador técnico, el elemento de Cruz Azul más importante y más valioso de Cruz Azul en los últimos 30 años. Reynoso es un ídolo histórico para Cruz Azul. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo estaba Cruz Azul? Después de eso, ¿qué aspiró Cruz Azul? Fueron 2 años y medio desde el último título hasta que llega Alonso. 2 años y medio, 3 años. Vamos a dejarlo así, ¿no? En 2 torneos te quedaste en cuartos de final. En una peleaste contra Tigres, perdiendo por global, o por la cuestión en la tabla. Y en otra te humilla Monterrey. Por cierto, Monterrey también nos echó en algún momento en CONCACAF. No metió ni las manos Cruz Azul, ¿no? Se vinieron 2 participaciones en CONCACAF, ambas pésimas. Después Cruz Azul incluso en un torneo no califica a la liguilla, ni a repechaje, porque se queda como en el 16, en el 15-16. Y después en otro torneo te quedas en repechaje. En eso se convirtió Cruz Azul, de la mano del Vikingo Dávalos, de Ordiales, de Silanes y del Conejo y de toda esa gente que había 7, 8 personas operando como director deportivo en Cruz Azul. En eso era un desmadre. Y yo no vi a la prensa tan preocupada como está ahora de que en qué se gastan las cosas, como es ahorita. Porque, a ver, sí es cierto, tal vez el presupuesto no era tanto, pero recordemos que con Dávila llegó Lira, llegó Charlie, llegó Antuna, que hoy ya no está, pero en su momento rindió muy bien. Pero también llegaron gente como Lotti, como Carrera, como Ramiro Funes Mori, uno de los peores defensas centrales de Cruz Azul. Y cada vez el plantel, de ser un plantel de 27 jugadores, pasó a ser de 24, y luego de 20, y luego de 21, y luego de 19. No solo los resultados eran malos, el plantel y la calidad y cantidad del plantel se iba disminuyendo.
Después vino la inversión otra vez donde llega Moisés, donde llega Cambindo, donde llega Castaño, que fue la última buena inversión, que al final no fue tanto en rendimiento en la cancha, sino que Alonso con su gente, a esos jugadores que llegaron, los vende y saca un buen porcentaje de ganancia, ¿no? Por ejemplo, en Castaño y Cambindo se gastó creo que 7, 8 millones y él sacó 21 por Moisés, lo regresó a Brasil y pagó exactamente lo que le pagaron lo que había invertido Cruz Azul, o sea, no perdió. O sea, todos esos proyectos, esos jugadores no se hicieron malos fichajes porque Alonso supo cómo manejarlos. Después de Alonso, después de que llega, Cruz Azul llega a una final, se convierte en el mejor equipo de temporada y le van $1 millón por eso. Se gana la CONCACAF, por más de que muchos no se la quieran contar y que digan que se ganó a pesar de Alonso, están mal. Al final de cuentas, él trajo a Vicente Sánchez y son sus jugadores quienes fueron importantes para ganar. Y el Cruz Azul hoy sigue peleando por los primeros puestos y sigue peleando por títulos. Entonces son más las buenas, ¿no? Yo no apoyo a Iván Alonso porque muchos dicen que se le endiosa, ¿no? No, porque creo que ha hecho un buen trabajo, porque creo que no ha intentado ser el, ponerse siempre a salir a declarar, a salir a pelearse, a salir a hacer esto, a ponerse él en el ojo del huracán, a querer ser la estrella, como si lo era Peláez tal vez, ¿no? Es un señor que, a pesar de sus detractores, de sus fuertes acusaciones, de la cual no se le ha podido probar nada, ha trabajado callado y ha hecho las cosas bien. ¿Se ha equivocado? Sí. ¿Es el mejor director deportivo? No. Tal vez pueda venir alguien mejor que él, no lo sé. Tampoco sé que si hubiera venido otra persona lo hubiera hecho mejor que él, no lo sé. Pero los nombres que sonaban eran horribles, ¿eh? E incluso se nombraba a los famosos asesores para quedarse al frente de ese puesto, ¿no? Pero ni Silanes, ni el Conejo, ni Dávila, ni Ardiales, ni nadie pudo hacer lo que hizo Iván Alonso. Entonces, sí, se ha equivocado, sí, la ha cagado si ustedes quieren, pero gracias a su proyecto y a su gente, y también gracias a que Víctor Velázquez por fin abrió los ojos, Cruz Azul regresó a los puestos donde siempre tiene que estar y es peleando por títulos y ya consiguió uno. Finalmente, esta es mi opinión, no estoy intentando que nadie la cambie, no le estoy si tú piensas otra cosa, estás en tu derecho, no comparto la opinión, no te voy a decir que estás mal porque es tu opinión y en la opinión de cada quien yo no puedo decirle que está mal, simplemente no comparto, esta es la mía. Sin nada más por el momento, yo me despido, hasta luego. Eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que el video haya sido de su agrado. Les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo. Tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios. En la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales, donde estaremos publicando información acerca de futuros